Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Cerca de 80% de los sacerdotes que abandonan la Iglesia Católica lo hace porque tiene hijos. Así lo reveló un informe del Vaticano. Es la primera vez que la Santa Sede da a conocer esta cifra. El cardenal Beniamino Stella, prefecto de la Congregación del Clero, señaló que 8 de cada 10 curas hacen la llamada solicitud de la dispensa. Según también dijo, se concede de manera inmediata, pues se fundamenta en el principio de que los clérigos deben cumplir con su rol de padre. El texto se produjo en respuesta a un artículo del diario The New York Times que aseguraba que Roma ocultaba las medidas que se tomen en estos casos y que el asunto es un tema tabú. Y vamos a saludar a esta hora en Buenos Aires, Argentina, Sergio Rubín, periodista religioso, escritor, autor de los libros Secreto de Confesión y El Jesuita. Buenos días, bienvenido a la mañana de NTN 24. Muy buenos días, Natalia. Gusto en estar en contacto con ustedes. Comienzo preguntándole, la Congregación del Clero señala que 8 de cada 10 curas hacen la llamada solicitud de la dispensa, una cifra alarmante. Esta es una nueva crisis de la Iglesia Católica que el Vaticano habría ocultado por años, porque incluso el diario The New York Times ha revelado sobre la existencia de un documento justamente para mantener en secreto a sacerdotes que tienen hijos. Sí, efectivamente, digamos, siguiendo la línea tradicional y yo creo que completamente equivocada, como se vio en el caso de los abusos, que fue directamente un horror, esto de tapar las cuestiones, siempre se mantuvo con mucha discreción el tema de los sacerdotes que tienen hijos, aunque se sabía, los que seguimos estos temas, sabíamos que el tema de estar con una mujer o de dejar embarazada a una mujer era la principal causa para abandonar el ejercicio del ministerio sacerdotal, para pedir lo que se dice la dispensa, el permiso entonces para dejar de ejercer el ministerio sacerdotal. Era la principal causa. Lo que no estaba tan claro, por lo menos para los que seguimos esto, eran las cifras que se barajaban, ¿no es cierto? Bueno, el prefecto de la Congregación para el Clero del Vaticano ha dicho que en los pedidos de dispensa, de exhibición del ejercicio del ministerio sacerdotal, esa cifra, como usted bien dice, llega al 80%. O sea, el 80% de los que piden la dispensa es porque tienen hijos. Ahora bien, hace falta hacer una aclaración importante. No quiere decir que todos hayan concebido los hijos siendo sacerdotes. Esta es una aclaración importante que hizo el Vaticano, sino que en algunos casos ya habían abandonado el sacerdocio, de hecho, sin tener la dispensa, la autorización de Roma, y habían estado con una mujer, tenían una relación, una pareja, lo que fuere, y habían concebido un hijo. El total, entonces, entre los que estaban ejerciendo el sacerdote y los que ya no lo ejercían, llega al 80% de los casos. Señor Rubín, quiero preguntarle también sobre un tema de fondo y es el derecho también a formar una familia. La prohibición a ello, digamos que podría decirse que puede ser un punto de partida no solo para que dentro de la institución se guarde tanto secreto alrededor del tema, sino también un motivo para que casos de abusos a menores estén ocurriendo con tanta frecuencia y a gran escala dentro de la Iglesia. Y a esto sumarle también si se debe o no continuar con el celibato. Bueno, la Iglesia en la reciente cumbre que hubo en el Vaticano contra los abusos ha sido muy categórica en decir que no, desde su perspectiva, no liga de ninguna manera el celibato con los abusos, porque los abusos son el producto de una perversión, ¿no es cierto? Alguien que está pervertido, alguien que está alterado, una persona, digamos, que está llevando adelante el celibato, tiene la exigencia del celibato y de pronto, bueno, siente que no lo puede manejar. En todo caso, lo natural y lo normal es que busque a una mujer mayor de edad o si es un homosexual, digamos, que busque una persona de su sexo, pero mayor de edad. No meterse con un menor, con un chiquito, una cuestión de esas. Es una perversión. Este es el argumento que utiliza el Vaticano para desacreditar, es decir, no establecer una relación entre celibato y abusos. Obviamente es un tema muy polémico. El Papa Francisco, siguiendo la línea de los predecesores anteriores, es muy enfático, sigue insistiendo
en la exigencia del celibato, que es una norma disciplinaria dentro de la Iglesia. No parece, Natalia, seamos muy claros en esto, no parece en lo inmediato, ni siquiera en el mediano plazo, que la Iglesia vaya a reconsiderar el celibato, ni siquiera, digamos, por toda esta catarata de denuncias que se han conocido, algunas bastante antiguas, de los casos, como usted señala, de abusos cometidos por sacerdotes contra menores. Bien, y le hago una última pregunta. La solicitud debe ser enviada por el sacerdote involucrado, pero ¿qué medidas toma la Iglesia si el clérigo no solicita la dispensa? ¿Existe alguna ley eclesiástica que tome medidas contundentes en estos casos o no? Bueno, se están estudiando maneras, decía el cardenal Estela, justamente cuando enfrentaba en estos días este tema a partir de ese artículo de New York Times que puso sobre el tapete la cuestión. Se está tratando de que el trámite sea lo más rápido posible. Obviamente, digamos, si hay, digamos, ha violado, digamos, el celibato y tiene un hijo y se resiste a renunciar o a pedir, para ser más precisos, la dispensa, se le puede iniciar un juicio canónico y que implica, digamos, su separación, la suspensión en el ejercicio del ministerio, ¿no es cierto? Eso puede ocurrir. Hay un debate interno en la Iglesia. Hay algunos que dicen que si ya entregó el chico a una familia hechiderecha o le da una ayuda económica a la madre, si eso está encaminado, no necesariamente debería dejar el ejercicio del sacerdocio. Pero la posición de este Papa Francisco, y yo me atrevería a decir de la mayoría hoy en la Iglesia, es que el sacerdote que tiene un hijo realmente pida la dispensa y se aboque completamente al ejercicio de la paternidad, asuma la responsabilidad de la paternidad, no solo en el aspecto económico, sino también y fundamentalmente, en primer lugar, a la contención, el afecto, el acompañamiento, todo lo que eso indica. Esto es hoy por hoy el temperamento dominante en la Iglesia, que pida la dispensa, y si no la pide siempre está la posibilidad entonces del juicio canónico. Conversábamos con Sergio Rubín, periodista religioso, escritor y biógrafo argentino. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Buen día. Buen día, Natalia, gracias. Los periodistas de NTN 24 en Miami, Nueva York y Washington tienen a esta hora la agenda informativa de lo que es noticia en la Unión Americana. El presidente Donald Trump viaja hoy a Alabama para observar los daños causados por los devastadores y mortales tornados del pasado fin de semana. Al menos 23 personas, entre ellas 7 miembros de una misma familia, perdieron la vida tras el paso del violento fenómeno en el condado Lee, cerca de la frontera con Georgia. Carolina Valladares desde Washington nos tiene el reporte a esta hora. Carolina, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Será a las 11:35 horas de esta mañana de este viernes cuando Donald Trump ponga pies en Alabama, en concreto en ese condado de Lee, la zona devastada por el paso de esos 10 tornados que dejaron un terrorífico saldo de 23 personas muertas, cerca de 60 heridos y entre los fallecidos numerosos niños. El plan del presidente Trump es visitar la zona devastada, ver los efectos del tornado y también las tareas de recuperación. Recordar que el gobernador de Alabama, hablamos de Kay Ivey, él ha llegado a un acuerdo con la agencia FEMA, que es la Agencia Federal de Gestión de Desastres, para poder cuanto antes intentar minimizar esos daños causados por el tornado. Alabama es un estado importante para el presidente Donald Trump. Hay 4.800.000 habitantes. La mayoría de ellos votan por los republicanos y es por ello que está también en la lista de preferencias del presidente, aunque eso se acostumbra a visitar zonas devastadas por fenómenos naturales como los incendios en California o anteriormente el paso del huracán Florence en el sur de los Estados Unidos. Esta visita de Trump además ha puesto de manifiesto que va a ayudar a que la agencia FEMA facilite esos recursos lo antes posible. Tendremos que esperar, por lo tanto, a que llegue el presidente esta mañana para conocer más información sobre las tareas de recuperación de estos tornados. Se reporte desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Y el Fondo Monetario Internacional entregó nuevas declaraciones sobre Venezuela. La entidad adscrita al sistema de Naciones Unidas afirmó que la nación suramericana enfrenta uno de los problemas más complejos que se hayan visto en los últimos años de historia. En particular, preocupa el FMI la situación de la deuda venezolana. La noticia de esta hora con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, un buen día.
Hola, feliz viernes para todos. El pulso por el poder en Venezuela sigue trasladándose a otras entidades a nivel internacional. En las últimas horas, el Fondo Monetario Internacional volvió a ser preguntado sobre la posibilidad o no de que adhiera a más organismos internacionales que han expresado su respaldo a una transición política en territorio venezolano y a Juan Guaidó como presidente interino de la nación suramericana. En este contexto fue que trascendieron esas nuevas declaraciones en respuesta a esta posibilidad por una parte y por otra una nueva perspectiva sobre la preocupante situación de la economía venezolana y en particular de su deuda. A continuación, las declaraciones entregadas por el portavoz del Fondo Monetario Internacional a propósito de su perspectiva actual sobre Venezuela. Bueno, claramente nosotros queremos referirnos con relación a todos los retos y a las dificultades que está enfrentando Venezuela. Y en particular quisiera mencionar lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, porque es bastante complejo, es una de las situaciones más complejas que nosotros hemos visto de fondo. Creo que esta es una combinación de crisis, de comida y de nutrición, donde también hay una hiperinflación que ha desestabilizado absolutamente todo y ha debilitado la capacidad productiva humana. Así que creo que es una situación bastante compleja, una vez más. Así que al dirigirnos sobre estos retos en Venezuela, creemos que se requiere una voluntad muy fuerte por parte de las autoridades y un apoyo internacional también. A propósito de estas declaraciones, el director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, declaró recientemente que, en caso de iniciarse formalmente un proceso de transición política en Venezuela, este organismo internacional está listo a destinar préstamos a Venezuela en un plazo máximo de 6 meses. Adicionalmente, en esas últimas declaraciones, Alejandro Werner también aseguró que el mal estado de la economía de la nación suramericana ha llevado a que se haya contraído en por lo menos un 50% en los últimos 5 años. Una mala cifra, una mala perspectiva que adhiere además a otra entregada recientemente por esta entidad, según la cual el estado de la hiperinflación en Venezuela ha alcanzado ya el 10 millones% y se espera que siga creciendo en los próximos meses. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora y no me despido sin antes, por supuesto, desearles un feliz Día de la Mujer. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Alejandro, por su reporte. Y ya avanzamos con otras noticias. Un tiroteo se produjo a plena luz del día en Miami. El pistolero comenzó a disparar dentro de las instalaciones de un motel, hiriendo al administrador de este lugar. La noticia a esta hora con Paola Serna. Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, los hechos ocurrieron alrededor de la 1 de la tarde en un popular motel ubicado en el sector de la Pequeña Habana. Esto es en el condado Miami-Dade. De acuerdo con lo que han declarado los testigos, el hombre entró a este motel, comenzó a disparar e hirió por lo menos en una ocasión al administrador en el tórax. Otro de los empleados de este motel 77 logró refugiarse y no sufrió ningún tipo de impacto. La policía alcanzó a oír los disparos que ocurrían al interior de este motel y varias patrullas llegaron para detener ahora al sospechoso. El herido fue trasladado al hospital Jackson Memorial. Esto dicen algunas personas que estuvieron presentes durante el momento del tiroteo. Mi amigo, yo lo atendí hasta más, le puse un pañuelo en la herida, donde le dio el balazo. Tenía 2 salidas aquí, uno aquí y uno aquí. Me dijo, no puedo respirar. Tú sabes, respiraba con dificultad, porque tenía 2 huecos, imagínate, un hueco aquí y un hueco aquí. Las autoridades continúan investigando para determinar por qué este hombre entró disparando a este motel. Se trataría de un hombre de alrededor de 50 años. La víctima se recupera actualmente en el hospital Jackson Memorial. Es la información desde Miami. Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buen día. Gracias, Paola, por su reporte. Avanza la mañana y también avanza la agenda informativa de las Américas. Vamos con lo que es noticia a esta hora.
Polémica en el Pleno del Senado mexicano. La congresista por el Movimiento Regeneración Nacional, Lili Telles, protagonizó un curioso episodio cuando reclamó a sus compañeros del Movimiento Ciudadano que dejaran en su asiento un pañuelo verde, representantes del movimiento que apoyan la legislación del aborto. La senadora estalló en cólera al ver la prenda, por la que tomó el micrófono y empezó a reclamar ante todos los presentes, lo que consideró una falta de respeto. Telles, senadora por el estado de Sonora, aseguró que presentará un proyecto de ley para prohibir la interrupción del embarazo en cualquiera de los escenarios. Que yo sea una senadora con los mismos derechos que usted y su bancada, y venga esta mañana y me encuentre un trapo verde puesto aquí. Aquí están los medios de comunicación y toman fotos. Y poner un trapo verde en mi escaño, en un escaño que no es el suyo, Patricia Mercado, hace que otras mujeres y otros ciudadanos piensen que yo apoyo el aborto cuando estoy en contra. Yo les pido que así como yo no voy con ustedes a arrancarles el trapo verde del cuello, ustedes no vengan a imponerme un trapo verde que para mí significa la muerte a mi escaño. Y en Alemania, un hombre fue sentenciado a cadena perpetua por envenenar sándwiches de sus colegas con mercurio, plomo y otras sustancias durante años. El ciudadano identificado como Klaus O, y de 57 años, fue declarado culpable. Las víctimas sufrieron serios problemas de salud, incluso una persona entró en coma y padece un daño cerebral permanente. Una imagen sin precedentes. La NASA compartió a través de sus redes sociales estas sorprendentes fotografías. En ellas se aprecia la interacción de las ondas de choque de dos aviones supersónicos mientras viajan a toda velocidad. Se trata de dos T-38 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante un vuelo de prueba desde un centro de investigación en la base de la Fuerza Aérea Edwards en California. Las imágenes fueron capturadas desde un avión B-200 King Air de la NASA, que utiliza una nueva tecnología fotográfica que permite capturar 1.400 fotogramas por segundo. La cápsula no tripulada de SpaceX, Crew Dragon, regresó a Tierra el viernes después de una breve estadía en la Estación Espacial Internacional. El objetivo de la prueba es verificar que la nave sea confiable y segura para permitir a la NASA reanudar los vuelos tripulados desde suelo estadounidense. La noticia del día: 16 horas sin servicio eléctrico cumple Venezuela. La grave crisis humanitaria se suma al apagón que padece gran parte del país desde este jueves en la tarde. Una falla en la central hidroeléctrica Guri afecta a 15 de los 23 estados de la nación en los que fueron suspendidas las actividades escolares y laborales por orden del líder del régimen, Nicolás Maduro. Los servicios de metro en la capital y el sistema de ferrocarriles permanecen suspendidos desde las 4:56 de la tarde de ayer, por lo que miles han tenido que recorrer largas distancias caminando. Detractores del régimen aseguran que es una muestra más de la ineficiencia del madurismo. Señor Pedro, coméntenos sobre esta situación. Ya son más de 12 horas sin luz en Venezuela. No, absurdo, totalmente absurdo. Y el blackout informático que hay es increíble. O sea, no se puede ni siquiera enterar, no hay ni siquiera respuestas oficiales de absolutamente nada. Ahora, hasta hoy el gobierno o de alguna manera la llamada revolución ha dicho que supuestamente es un sabotaje. ¿Usted cree en un sabotaje? No. Eso ya eso se cae de Maduro. Esto es absurdo. Todo, absolutamente todo es un sabotaje. No puede ser. ¿Qué pasó allí entonces? ¿Qué cree usted como ciudadano? Nada, el mantenimiento. No se ha hecho mantenimiento, no se ha hecho inversión, no se ha hecho absolutamente nada sobre el sector eléctrico. ¿Esto pudiera traer consecuencias? ¿De alguna manera pudiera incrementar la persecución? Mira, hasta allí no sé, pero es probable. ¿Hasta dónde tiene que caminar, señora? Yo voy hasta el silencio. ¿Cuántas horas más o menos se puede tardar de aquí a allá? Cónchale, más de 2 horas, 3 horas, amigo. Más caminando, porque tenemos que caminar fuerte, de allá hasta Propatio. Nosotros venimos de los cortijos y nada. ¿Cuántas horas lleva ya caminando? Como casi 1 hora. Casi 1 hora. ¿Usted, señora?
¿Qué opinión le merece que esta situación esté ocurriendo en Venezuela, un país con las reservas petroleras más grandes del mundo? Mire, la verdad es que no sé ni qué decirle, porque aquí realmente no funciona nada. Nada. Porque, ¿qué le puedo decir? El metro es un problema, el transporte, la inseguridad, tantas cosas, la comida. Claro, estoy gordita, pero la comida igual es fuerte, pues la situación en general. Sí. Pero este apagón, mira, no sé a qué atribuirse. No sé si la misma situación país, qué será, no sé. Ante esta situación, NTN24 justamente hizo un recorrido anoche por las principales avenidas de Caracas. Esto fue lo que grabó nuestra coordinadora de NTN24 Web Venezuela, Marjorie Méndez. Vamos a ver. Avenida Francisco de Miranda de Caracas, sin metro, sin transporte público, las personas intentan caminar hacia un destino seguro, hacia el este y el oeste de Caracas. No hay metro debido al apagón que se ha registrado en todo el país desde las 5:30 de la tarde, atribuido, según el ministro de Energía Eléctrica, a un sabotaje. Esa ha sido la excusa que ha dado el ministro. Información que seguramente llegará a ustedes después, porque tampoco se puede enviar datos. Las telecomunicaciones están completamente caídas en el país. Imágenes de completa penumbra que llevamos a ustedes desde Venezuela cuando falta un minuto para las 8 de la noche de este jueves 7 de marzo. 8 de la noche ya. Así está la gente cerca del metro Los Dos Caminos, la estación Los Dos Caminos del metro de Caracas. No hay transporte público en el país debido al apagón. Y vamos a hacer contacto a esta hora con Oliver Fernández. Como lo mencionábamos, Venezuela lleva más de 16 horas sin energía. Una vez más, el régimen señala a Estados Unidos. Delcy Rodríguez ya ha señalado incluso que el senador Marco Rubio estaría detrás de todo esto. Oliver, un buen día. Le pregunto cuál es la situación a esta hora en Caracas. Un buen día para ti, Natalia, y a todos nuestros televidentes. Bueno, la situación sigue siendo un caos total. No hay transporte público, no hay metro. El metro de Caracas que traslada aproximadamente más de 1.500.000 personas por día, pues esas personas han tenido que, en algunos casos, caminar, en otros, por supuesto, quedarse en sus casas, porque lamentablemente las oficinas no todas cuentan con planta eléctrica para poder trabajar. Sin embargo, ya, como tú muy bien lo dijiste, la llamada Revolución Bolivariana ha atribuido este apagón supuestamente a un sabotaje. Sin embargo, nosotros hemos podido recoger las impresiones de los ciudadanos, quienes han dicho que desde hace 20 años hay una desinversión importante en lo que ha sido el servicio eléctrico nacional, y eso sería entonces la causa de lo que está ocurriendo en Venezuela. Tampoco hay señal telefónica, es intermitente, es decir, las 3 compañías más importantes de telefonía celular, es intermitente, están prácticamente caídas. Es imposible enviar datos, videos, fotos para poder mostrar la situación tal cual y como está ocurriendo, porque lamentablemente eso ha afectado todas las telefonías en Venezuela. También vale destacar que nosotros hicimos un recorrido hasta aproximadamente altas horas de la noche, hasta las 11 de la noche, y gente que tuvo que caminar hasta 5 horas para poder llegar a sus hogares, es decir, largas distancias, 15, 20 kilómetros a pie, porque lamentablemente, acecha también la inseguridad, y esto no tuvieron otra alternativa que caminar, arriesgando incluso hasta sus vidas. Más temprano también el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que eso también era producto de la desinversión, que se habían robado todo el dinero de la nación, y esto es lo que ha traído como consecuencia no solamente en el caos de la luz eléctrica, sino también de la comida, de las medicinas, y que siempre el gobierno o lo que ha sido la llamada Revolución Bolivariana ha tratado de buscar culpables y nunca asume la responsabilidad de lo que está ocurriendo en Venezuela. También vale destacar que la inseguridad la noche de este jueves fue terrible, porque hay mucha gente que se está quejando que incluso fueron asaltadas mientras caminaban hacia sus hogares, porque lamentablemente el gobierno o la llamada Revolución había dicho que estaban desplegados los cuerpos de seguridad del Estado, y la verdad que no
no fue suficiente para tratar de controlar el AMPA. Recordemos que vivimos también en una de las ciudades más peligrosas del mundo y de alguna manera, si están sin luz, pues es un caldo de cultivo para que se incremente no solo los asaltos no solo los asaltos, sino también la violencia en Caracas. A esta hora, bueno, ya Delcy Rodríguez, una representante de la revolución, ha dicho que se suspenden las clases, pero es que las clases igual no iba a haber clases, porque cómo se trasladan las maestras, cómo se trasladan los niños a los colegios si no hay transporte para poder llegar a sus escuelas o para poder llegar a sus hogares. También vale destacar, y muy importante esta situación, recordemos que Venezuela vive una escasez sin precedentes de alimentos. Las personas también se han quejado porque, a la mayoría se les está dañando la comida en sus casas porque lamentablemente no tienen refrigerador para poder mantenerla. Es decir, mucha comida se puede dañar. Son, recordemos, 22 estados del país los que sufrieron este apagón y hasta ahora, hasta este momento, todavía no se ha dado respuesta. Anoche, el ministro de Energía Eléctrica decía que se iba a reparar en 3 horas este daño y ya van 16 horas. Es decir, se ha multiplicado el tiempo que ha dado para esta recuperación del servicio eléctrico y lamentablemente, Natalia, seguimos sin luz en Venezuela. El país está apagado. Oliver, sí, de acuerdo, te interrumpo un segundo. Muy bien resumidas que Venezuela en este momento se encuentra en un punto crítico de caos tras este apagón, pero quiero preguntarte sobre otro punto también fundamental y es el tema de la salud, ¿no es cierto? Tantos hospitales llenos de tantos pacientes enfermos que necesitan atención de primera necesidad. ¿Sabes si se han tomado algunas medidas al respecto? ¿Qué está pasando con esta gente que necesita atención de primera mano? Sí, Natalia, bueno, lo que se está haciendo es referir a los pacientes que necesitan servicio eléctrico para poder, respiradores y este tipo de insumos y de servicios, los están refiriendo a los hospitales que de alguna manera tienen planta eléctrica. Pero recordemos que hicieron varias personas precisamente. Se nos corta la comunicación con Oliver Fernández. Esperamos poder retomar la comunicación más adelante con Oliver. Oliver, ¿nos escuchas? ¿Oliver? Bueno, avanzaremos con otro tema. El director de Migración Colombia recorrió la frontera sur del país para verificar precisamente la situación de los venezolanos que intentan cruzar hacia Ecuador. Con los controles del país vecino son muchos los migrantes que están cruzando por las trochas. Los pasaportes tendrían vigencia hasta de 2 años después de su fecha de expiración. A partir de la expiración de los pasaportes, los migrantes venezolanos tendrán de manera automática renovados sus pasaportes por 2 años más. Para entrar a Colombia, transitar por Colombia y salir de Colombia. Adicionalmente para los demás trámites que requieran migratoriamente, por ejemplo, la obtención de visa. Invitó a los países vecinos para tomar decisiones que beneficien a esta población migrante. Tenemos que ayudar a esta población que hoy más que nunca necesita de todos y cada uno de nosotros. Estas personas están migrando de su país no por gusto. Son cerca de 3.000 niños que están sin estudiar y no cuentan con ayuda humanitaria. En Colombia se habilitarán puertas automáticas para agilizar el paso fronterizo. Una migración biométrica por iris y van a poder salir de Colombia por este punto, por Rumichaca, por unas esclusas, por una migración automática. Los venezolanos agradecieron a Colombia por estas medidas. Felicito esa decisión por todos mis hermanos venezolanos. Las autoridades colombianas han aumentado los controles migratorios para evitar que delincuentes se aprovechen de los migrantes que intentan cruzar hacia Ecuador. En otras noticias, el pollo sintético ha sido creado a partir de células madre y pronto comenzará a ser vendido en Estados Unidos y los mercados del mundo. En Colombia, la Federación Nacional de Avicultores ve el producto como una necesidad alimentaria a la humanidad, pero cree que está lejos de ser servido en restaurantes y mesas familiares. Una vieja predicción futurista de ciencia ficción se hace real hoy cuando una empresa estadounidense de alimentos invita a comer pollo creado en laboratorio. Los filetes, nuggets y cuadrados fueron conseguidos a partir de células de la pluma de una de estas aves y su sabor es idéntico y hasta más perceptible que el de un exquisito pernil de un pollo de sacrificio.
y tienen que probar que eso no va a tener consecuencias en las personas. Porque recordemos que hoy el pollo, el huevo, digamos, son proteínas las cuales vienen directamente de los animales y lo que se ha hecho es mejorar la productividad de esos animales a partir de cruces genéticos. Sin el menor pudor la llaman carne cultivada, carne sintética y también carne in vitro. Son perfectamente abiertos al catalogarla como carne cultivada en laboratorio y los más osados la promueven como carne limpia. Como solución para cubrir las carencias nutricionales que tiene la población de extrema pobreza es una gran oportunidad, pero considero que primero hay que cuidar los aspectos y procesos tecnológicos que permitan lograr una carne in vitro de óptima calidad. En Colombia, la Federación Nacional de Avicultores la ve venir, pero aún muy lejos. No obstante, piensa que se trata de un esfuerzo que antes que robarse el mercado mundial del producto más consumido en el planeta, lo que intenta es responder a la preocupante y gigantesca demanda alimentaria que ya exige la humanidad. Eso es un avance que se ha venido desarrollando en Estados Unidos por la misma necesidad que tiene la humanidad y que tenemos de alimentar ahorita 7 billones de personas y en el 2050 a casi 10 billones de personas. Los productores estadounidenses de pollo en laboratorio aspiran a vender su producto ya, es decir, en 2019. En Colombia, sin embargo, creemos que esto sencillamente es imposible. En Colombia no. En Colombia lo que están haciendo son las casas de genética trayendo, digamos, las mejores razas que pongan huevos de forma adecuada, que pongan más cantidad de huevos. Por ser un tema que apenas aparece, pese a estar en el imaginario de la gente desde 1931, cuando Winston Churchill predijo que nuestra raza haría piezas de pollo por separado. El revuelo apenas comienza, pero que habrá debate acalorado, podemos darlo por sentado. Creo que el reto es que ese producto de laboratorio nos dé los nutrientes y los aportes nutricionales que nos da hoy la carne tradicional. Ahora las predicciones futuristas irán en otro sentido. Lo probable es que el ave que hoy matamos, cuyo cuerpo dorado, brillante y provocativo gira en el carrusel del asadero, pronto sea un cruel delirio gastronómico del pasado. Revisa lo que es noticia a esta hora. Grave accidente de tránsito en México. Al menos 25 migrantes centroamericanos murieron y otros 29 resultaron heridos cuando el camión en el que viajaban se volcó. Según información de las autoridades, el accidente ocurrió a las 6 de la tarde de este jueves en una carretera del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. La fiscalía señaló que el vehículo no tenía matrículas vigentes y transportaba a las personas en la caja abierta de la parte trasera. Por ahora no se ha identificado a ninguna de las víctimas mortales. Y el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que el gobierno de Donald Trump no está negociando con Cuba para facilitar la salida de Nicolás Maduro del poder. Así lo informó el funcionario de la Casa Blanca durante una audiencia en el Comité de Exteriores del Senado. Durante la sesión, Abrams también descartó que se haya considerado cualquier tipo de intervención militar en territorio venezolano. Y siguen las reacciones tras la expulsión de Venezuela del embajador alemán Daniel Kriener. En un comunicado, la Unión Europea condenó la decisión del régimen de Nicolás Maduro respecto al diplomático que abandonó territorio venezolano este jueves. La misiva, firmada por la alta representante para la Unión Europea, Federica Mogherini, además expresa solidaridad con el gobierno alemán. Kriener fue llamado a consultas por el ministro de Relaciones Exteriores alemán. Paul Manafort, el ex jefe de campaña del ahora presidente Donald Trump, fue condenado a 3 años y 11 meses de prisión. Manafort fue encontrado culpable de 8 delitos de fraude. La condena no tiene relación con las actividades que desempeñó como jefe de la campaña de Trump, aunque es producto de la investigación sobre la trama rusa que encabeza el fiscal especial Robert Mueller. Estados Unidos considera instalaciones militares para alojar a migrantes indocumentados. El Pentágono informó que el Departamento de Salud y Servicios Sociales solicitó que identifique algunas de sus establecimientos que cumplan con las condiciones para alojar en caso de ser necesario a 5.000 menores migrantes hasta el próximo 30 de septiembre. Según el documento, los niños, en su mayoría de origen centroamericano, han ingresado a la Unión Americana sin compañía de un adulto y sin documentos.
La alcaldía de la capital de Colombia volvió a declarar alerta por los altos niveles de contaminación del aire. Según las autoridades, hay un alto riesgo para la salud de los habitantes. Según la alcaldía de Bogotá, los altos niveles de contaminación se deben a factores meteorológicos como el intenso verano y los incendios forestales. Como medida de prevención, recomienda a los niños, adultos mayores, mujeres en embarazo y personas con enfermedades respiratorias el uso de tapabocas y evitar realizar actividades físicas al aire libre. Y atención, sigue siendo crítica la situación a esta hora en Caracas y otras ciudades que cumplen más de 16 horas sin energía eléctrica. Así se veían las calles esta madrugada. El extenso apagón afecta a 15 estados de los 23 del país tras una falla en la central hidroeléctrica Guri, la principal de la nación suramericana. La interrupción del servicio impacta a esta hora la telefonía y las líneas del metro de Caracas. El madurismo argumenta que se trató de un acto de sabotaje organizado por la oposición y el imperialismo. Por el apagón, el régimen suspendió hoy las clases y las jornadas laborales, tanto en el sector público como privado. Según la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, el ataque que sufrió la central eléctrica dio como resultado una grave perturbación al sistema de energía que aún no ha podido ser restablecido. Detractores del régimen aseguran que es una muestra más de la ineficiencia del madurismo. Aquí pasa mucho que cuando se va la luz, la delincuencia aprovecha. O sea, la delincuencia no funciona en la vía pública, no funciona. Hay gente en la calle, las autoridades tampoco están presentes, por así decirlo. Entonces, uno anda como con cuidado, tratando de resguardarse y bueno, de llegar para su casa. Ninguno de los canales dan información al respecto. No sabemos noticias de nada. Estábamos comprando en un supermercado y nos mandaron a desalojar porque los empleados también están con problemas allí. O sea, el país prácticamente está vuelto un desastre. Y vemos imágenes de las calles de la capital de Venezuela. Ante la falta de transporte, decenas de personas han tenido que caminar por las principales avenidas de Caracas. Se estima que el metro de la ciudad, que a esta hora está fuera de servicio, moviliza diariamente a 3 millones de personas. Los cortes de energía eléctrica se han vuelto frecuentes en Venezuela, que enfrenta hoy 5 años de recesión con hiperinflación y deterioro en la calidad de los servicios públicos. Y mientras miles de ciudadanos padecen el apagón, el régimen de Nicolás Maduro asegura que la falta de servicio eléctrico es consecuencia del sabotaje del imperialismo. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, acusó al senador estadounidense Marco Rubio de ser el responsable de la falta de la luz en la nación suramericana. Vamos a escuchar. Qué casualidad que menos de 3 minutos después de que se diera el sabotaje criminal técnico contra nuestro sistema de generación en Guri, aparece el dueño de los lacayos de la violencia aquí, el señor Marco Rubio, publicando un tuit donde decía: se queda sin suministro eléctrico Venezuela. El dueño de esos lacayos, que inmediatamente después empezaron a repetir marionetas como son, pues curiosamente o ejerciendo la facultad de la adivinación, anticipó que se iba a dar una situación de falla eléctrica, que no fue tal falla, fue un sabotaje perpetrado por aquellos que están desesperados, por aquellos que intentaron agredir la frontera y fueron detenidos por la determinación del pueblo de Venezuela, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestro presidente Nicolás Maduro. De inmediato, el senador Marco Rubio respondió en su cuenta de Twitter a estas acusaciones. El senador republicano aseguró que él no es el malo de esta película. Vamos a ver. No, este no es el doctor malo de la película Austin Powers. Esto es el Caracas sube y baja de Jorge Rodríguez, el ministro de Información del régimen de Maduro, revelando cómo yo personalmente saboteé una planta hidroeléctrica y causé un apagón masivo a nivel nacional. Y el secretario de Estado Mike Pompeo también se refirió al apagón en Venezuela a través de su cuenta en Twitter. Aseguró que próximamente lo que no habrá en el país es el régimen de Nicolás Maduro. El apagón y la devastación que afecta a los venezolanos comunes y corrientes no se debe a los Estados Unidos, no es por Colombia, no es Ecuador o Brasil, Europa o cualquier otro lugar. La escasez de energía y el hambre son el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro. Las políticas de Maduro no traen nada más que oscuridad. Sin comida no hay medicina, ahora sin poder, a continuación nada de Maduro.
Y vamos a saludar nuevamente a esta hora a Oliver Fernández, nuestro corresponsal en Caracas. Oliver, las comunicaciones son difíciles a esta hora por este apagón masivo. Le preguntábamos hace unos minutos sobre el drama humanitario en medio de este apagón, pacientes en hospitales que necesitan servicios vitales para mantenerse con vida. ¿Qué medidas están tomando los hospitales de Caracas para solventar la crisis? Oliver, adelante. Hola Natalia, bueno, la situación sigue siendo muy confusa, sobre todo para los enfermos, los que necesitan electricidad para poder resguardar sus vidas, como te decía. Bueno, estas son las imágenes que veíamos del apagón en Venezuela. Oliver, nuestro corresponsal en Caracas, nos comentaba que precisamente por este apagón las comunicaciones a esta hora son bastante difíciles. Oliver, ¿me escucha? Venezuela cumple más de 16 horas sin luz, hospitales. Ya, me dicen que tenemos a Oliver Fernández otra vez con nosotros. Oliver, ¿nos escucha? Sí, Natalia, te escucho. Bueno, las comunicaciones terribles. Lamentablemente las llamadas se caen, las operadoras de las telefónicas más importantes no están trabajando. Y bueno, retomando un poco lo de los hospitales, es grave la situación en los hospitales porque recordemos que más allá de la crisis que le hemos llevado nosotros durante todos estos años, ahora se le suma no solamente la falta de insumos y medicamentos, sino también la falta de electricidad. Esto es grave para los hospitales, sobre todo porque recordemos que son muy pocos los que cuentan con una planta eléctrica para poder atender a los enfermos. También vale destacar que hay muy poca información, Natalia, en el canal del Estado. Lamentablemente, bueno, nos hemos quedado con esa información que dio Delcy Rodríguez, también con la información que dio su hermano Jorge Rodríguez, que se trataba de un sabotaje, pero de allí en adelante no han dicho en cuánto tiempo van a reparar este daño que lamentablemente, por supuesto, va a traer muchas pérdidas en lo económico, lo social, evidentemente en la comida. La gente está muy preocupada, sobre todo también por la comida, pero más allá de todo eso, Natalia, también tiene que ver con la seguridad. Es decir, es prácticamente un país apagado, un país que no está funcionando porque sencillamente hubo una falla en su planta principal, que es la planta del Guri, una de las más grandes del mundo, y hoy lamentablemente ha sido vulnerada por esta desinversión que se ha presentado durante todos estos años. Pero Natalia, vamos a tratar de conversar con una persona que tenemos acá que conversar con nosotros. Señor, coméntenos de qué manera está afectando esto al pueblo venezolano. Bueno, que no está afectando solamente una falla eléctrica. Tenemos 20 años que nos está dando un gobierno que quiere acabar con este país, que poco a poco nos están matando, y eso queremos denunciarlo a la comunidad internacional. Nos están matando a los venezolanos poco a poco. Por favor, tenemos que hacer algo a nivel internacional. Hoy en día el tema eléctrico nos está llevando a la crisis absoluta. Como se dice, están apagando al país, están apagando a los venezolanos y tenemos que salir de esta crisis. El gobierno ha hecho caso omiso, no hay información de ningún tipo en los canales de televisión ni en las radios, no sabemos absolutamente nada. Muchísimas gracias. Bueno, parte de las impresiones, Natalia, de una de las personas que nos acabamos de encontrar acá en una de las avenidas de Caracas, la gente muy preocupada por lo que está ocurriendo, los hospitales, la seguridad, el empleo, las escuelas, todo está paralizado en Venezuela a esta hora, ya son 16 horas. Este apagón ocurrió a las 4:50 de la tarde, la hora pico, como se dice, donde las personas tuvieron que caminar por varias horas para poder llegar a sus hogares y evidentemente muchos incluso fueron víctimas. La oscuridad es un caldo de cultivo para que se incremente, la inseguridad en la calle. El gobierno ha dicho también que está desplegado los cuerpos de seguridad del Estado en la calle supuestamente, pero bueno, nosotros en el recorrido que hemos hecho no hemos visto hasta ahora ni siquiera una alcabala de los cuerpos de seguridad del Estado para tratar de alguna manera, de ayudar a las personas que están tratando de llegar a algún sitio, a su casa, a su trabajo, si es que tienen planta eléctrica para poder trabajar, porque la mayoría de las calles de Venezuela están solas, Natalia. Así es, Oliver, pues muchas gracias por su reporte. Sin duda estaremos atentos a lo que ocurra a lo largo del día en Venezuela con este apagón. Muchas gracias.
Y avanzamos con otro de los temas del día. Un activista afroamericano es el nuevo líder del Movimiento Nacional Socialista, uno de los mayores grupos neonazis de Estados Unidos. James Stern preside ahora la organización antisemita y racista. A principios de este año reemplazó a Jeff Shep, quien era reconocido por sus radicales discursos y por sus esfuerzos para tener un país solo para blancos. Sin embargo, otros parecen ser los objetivos de este nuevo director del grupo, quien hasta el momento ha dado pasos firmes para reformarlo. Por ejemplo, presentó una demanda civil contra el movimiento por conspirar para cometer actos de violencia durante una protesta en Charlottesville en el año 2017 que dejó un muerto. Su nombramiento sigue siendo un enigma, todavía no queda claro cómo es posible que este activista haya llegado a la cabeza de un grupo de supremacistas blancos y lo tilden de infiltrado. Vamos a saludar a esta hora en California, Estados Unidos, a James Stern, presidente del Movimiento Nacional Socialista de Estados Unidos y escritor del libro Mississippi Still Burning. Buenos días y bienvenida a la mañana de NTN 24. Muy buenos días. Quisiera preguntarle primero cómo es que llega un afroamericano a liderar uno de los mayores grupos antisemitas y racistas de los Estados Unidos, porque a primera vista cuesta creerlo en un país donde todavía vemos que son recurrentes actos de odio y discriminación. Absolutamente correcto. Bueno, claramente hay un hecho de discriminación que es real y me convertí en líder de esta organización y para mí creo que seré el último líder de esta organización porque claramente vi una serie de hechos con los que no estaba de acuerdo. Como bien lo decíamos, Stern llega a presidir la organización para reformarla. ¿Cómo sería este proceso? ¿Cómo ve usted las cosas? ¿Se avecina o no un cambio social? ¿Cómo ve usted la tarea, por ejemplo, de poder cambiar un grupo que durante tantos años ha promovido una propaganda racista en la Unión Americana? Bueno, nosotros vamos a cambiarlo y vamos a cambiarlo para que esto nunca vuelva a estar presente en los Estados Unidos, porque esto ha estado en los últimos 45 años, pero la forma en la que queremos hacerlo es simplemente eliminándolo, quitándole liderazgo a las personas que siempre han estado promoviendo las reglas, que han estado promoviendo a través de quizás una agenda racista y donde la gente ve esto, porque la verdad sobre el racismo es que nosotros estamos repitiendo el problema al permitir este tipo de organizaciones, por ejemplo. Vemos que cuando el grupo estaba al frente de Jeff Shep se cometieron actos de violencia. Es el caso, por ejemplo, de lo que sucedió en 2017 durante las manifestaciones Unite the Right que tuvieron lugar en Charlottesville, en Virginia, y que al final terminó dejando un muerto. Yo le pregunto entonces, ¿cómo puede una organización como esta desligarse o desprenderse de esta imagen de seguir incitando a la violencia, como lo ha asegurado el propio Stern, y pues que no ha sido positivo para este grupo? Claramente nosotros creemos que todo lo que sucedió en Charlottesville es un hecho repudiable que simplemente se ha reproducido por gente muy joven, además, que se caracteriza y que se identifica con eso. Así que necesitamos asegurarnos de que estos grupos sean condenados porque están en lo incorrecto. La idea es que esto no vuelva a suceder, por supuesto, porque no podemos usar la violencia para argumentar este tipo de hechos. Señor Stern, le hago una última pregunta. ¿Tiene realmente sentido que este tipo de organizaciones continúen? Sí, yo creo que el sentido de estas organizaciones en realidad tienen participación de forma democrática, por supuesto, pero claramente no podemos estar de acuerdo con las políticas, con los ideales, porque claramente, como ya lo dije, es un tema de discriminación directo y esto es una plataforma que claramente es un movimiento que no puede tener lugar en los Estados Unidos. En los últimos 45 años se ha visto y esto no puede volver a suceder de nuevo, simplemente no puede volver a suceder. Conversábamos con James Stern, presidente del Movimiento Nacional Socialista de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos aquí en el programa La Mañana. No es problema, para mí es un honor estar con ustedes. Les invito a leer el libro que también está en Amazon. Hoy también está en mi página web, a donde ustedes pueden encontrar también mucho más acerca de esta historia. Muy bien.
En España, miles de mujeres salen a las calles en el marco del Día Internacional de la Mujer. Los movimientos feministas han convocado varias manifestaciones en todo el país que comenzaron en la medianoche con una cacerolada y huelga feminista 24 horas de duración. La noticia a esta hora con nuestro periodista Marcelo Moncayo. Marcelo, adelante con su reporte. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Este día, España amaneció con una huelga feminista de 24 horas con motivo del Día Internacional de la Mujer. La jornada comenzó esta madrugada con la denominada cacerolada feminista en la tradicional Puerta del Sol, en el centro de la capital española. Durante todo este día, en toda España, se tienen previstas más de 1.500 manifestaciones en más de 500 ciudades, parecidas a las que se dio hace pocos minutos aquí en la Plaza de Lavapiés. Nosotros conversamos con algunas de las organizadoras de la huelga feminista que se vive en esta jornada y esto fue lo que nos dijeron. Lo primero que tenemos que decir es que esta jornada de huelga feminista ya está siendo un éxito. Podemos ver cómo a nivel estatal ha habido más de 1.300 convocatorias programadas para esta jornada de huelga. Además, hay cientos de mujeres, miles de mujeres en todo el estado, mucho más que el año pasado, involucrándose tanto en la organización de la huelga como en el seguimiento el día de hoy en las calles. Podemos ver en los barrios y pueblos de todas las ciudades como hay muchas más mujeres que el año pasado. Entonces, nosotras tenemos reivindicaciones tanto en el ámbito de las violencias, en el ámbito del antirracismo y las fronteras, porque no nos olvidemos, siempre nos olvidamos de las mujeres migrantes, que son las más castigadas de la sociedad española por ser mujeres y por ser migrantes. Unas reivindicaciones muy importantes en el ámbito de la economía y de los trabajos de cuidados que hacemos las mujeres, que son invisibles y están muy mal remunerados cuando se convierten en un trabajo laboral, como las empleadas de hogar. Por supuesto, en el ámbito de los cuerpos y los derechos sexuales y reproductivos. Son, digamos, como el paraguas amplio dentro del que entran todas las reivindicaciones del movimiento feminista. Televidentes de la mañana, y esta jornada terminará con una multitudinaria marcha aquí en la capital española que comenzará en la Plaza de Atocha y terminará en la Plaza España. Esta gran marcha será secundada también en otras ciudades. Aquí será multitudinaria y participarán distintas organizaciones feministas. También algunos partidos políticos que quieren estar ahí, pese a que muchos no comparten el manifiesto que se está leyendo en distintas concentraciones, un manifiesto que tiene tintes de ideología de izquierda. Por eso lo han criticado algunos partidos de derecha que consideran que los movimientos de izquierda se han apoderado del Día Internacional de la Mujer. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Gracias, Marcelo.